Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de exploración física de la región anoperinal. Lo vamos a ver desde un punto de vista general, a pesar de que existen muchas patologías relacionadas con esta región. Vamos a tratar de ver las más comunes y las que se ven en el primer nivel de atención y qué podemos hacer para identificarlas, cómo debemos hacer la exploración adecuada y pues el tratamiento que podemos darles para posteriormente si requieren o no una valoración por especialista. Un momento, ok. Pues vamos a empezar con un poco de generalidades. Vamos a recordar un poco acerca de la anatomía de esta región tan particular, que es la subsecuente del recto en cuestión del sistema digestivo. Pues el ano es un conducto implantado en el perineo posterior, tiene una longitud aproximada de 2 a 3 centímetros. Hay algunos autores que utilizan de 1.3 a 3 centímetros, pero vamos a quedarnos con estas medidas. Tiene una extensión desde la unión mucocutánea hasta la línea pectínea de la pared. Y como podemos ver en esta imagen, así muy generalmente, vemos que hay una división que está azulada, no sé si la logra, bueno, si se logra ver, es la línea pectínea y después llega hasta la línea anocutánea que ya después se presenta lo que son los pliegues de lo que se conoce como el ano. Vamos a ver entonces un poco más adelante las características de estas zonas. Aquí se menciona que la parte involuntaria es de músculo liso y la parte voluntaria es de músculo esquelético. Involuntario y voluntario, pues obviamente recordaremos que quiere decir que podemos controlar o no, en este caso, si se relaja o se contrae esta región por los músculos que la componen. Bueno, este aparato en el ano comprende 3 capas de músculos o 3 grupos musculares. Tenemos el esfínter interno, muy importante. Aquí se encuentran las fibras musculares circulares del recto y pues es un músculo que su límite inferior es la línea blanca de Hilton. Recordando brevemente, la línea blanca es una pequeña línea blanquecina que indica la unión entre diferentes tipos de epitelios. En este caso, pues, que se convierte de un epitelio escamoso estratificado a un epitelio no queratinizado, puesto que en esa zona vamos a tener el cambio de las mucosas y cómo se van a ir presentando las estrías diferentes en la región del ano. También tenemos el esfínter externo, que está constituido por las fibras superficiales, profundas y subcutáneas. Este es el que está inervado por nervios, involuntarios, porque es el músculo esquelético que habíamos mencionado. Y bueno, el grupo muscular profundo que se va a continuar con los haces tuborrectales del elevador del ano, que es un músculo muy importante que nos va a permitir la funcionalidad adecuada de esta zona, que es un embudo, ¿no?, que está insertado en la pelvis y va confluyendo hacia el recto. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo se presenta la parte de sigmoides del intestino grueso. Tiene una forma como de S, y luego se presenta la región del recto y termina en el canal anal. Se le conoce como la región del recto porque, pues, curiosamente, después de una forma que tiene de S, el sigmoides, luego viene una caída y va de esta forma, válgase la redundancia, recta. Entonces, ese es el término que tiene. Recordemos que va a comenzar en el diafragma pélvico, esta sección del canal anal, va a terminar en el ano. De cuestiones anatómicas muy importantes que debemos de tener en cuenta para el momento de que hagamos una exploración, puesto que al momento de hacer la exploración tenemos que buscar estas estructuras, tenemos que saber la diferencia en cómo se siente la zona de epitelios escamosos a la zona de epitelios no queratinizados, puesto que vamos a saber si estamos pasando de la línea pectínea o si todavía continuamos en lo que es el margen anal. Y pues tiene el esfínter externo del ano, va a tener 3 porciones, va a tener la porción profunda, la porción superficial y la porción subcutánea, que son las que están mencionadas aquí. Simple y sencillamente son diferentes grupos de músculos que se van a presentar aquí para poder dar la parte voluntaria. Sabemos que, bueno, debemos de recordar que el esfínter anal externo es la parte que podemos contraer y el esfínter anal interno es la parte involuntaria. Doctora Claudia. ¿Perdón? Disculpe, es que nos comentan en el chat si se podría acercar un poco más a su micrófono porque se escucha un poquito bajo. Perdón, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor, gracias. Mil disculpas.
Como mencionaba, en esta parte la inervación va a ser por el cuarto nervio sacro. Eso es lo que le va a permitir que sea de forma voluntaria. Y lo que debemos de recordar entonces en cuestiones anatómicas es que tenemos el canal anal con la línea pectínea. No hay que olvidar esta parte. El esfínter anal externo, que va a ser las porciones profundas, superficial y subcutánea. Y más adelante vamos a ver, sobre todo en las patologías, por qué es importante reconocer o recordar sobre todo esta anatomía. Y bueno, para, se podría decir, hacer un complemento de la parte anatómica de todos los músculos, pues no debemos de olvidar que tenemos las 3 haces del iliococcigio, el pubococcigio, el pubo rectal, puesto que la zona anal se encuentra a nivel de la cuarta vértebra sacra, del sacro, y está completando hacia atrás con el músculo isquiococcigio. Aquí podemos ver cómo se presenta el esfínter anal externo, y estos son los músculos que se mencionan, que le permiten, en lo que es la zona pélvica, que podamos tener en los movimientos tanto voluntarios como voluntarios de esta región. Entonces, anatómicamente encontramos en sí el epitelio columnar propio del recto. Es que es un epitelio de transición a través de las criptas de Morgagni, que son líneas pectíneas. Las criptas de Morgagni, si me permiten, ahorita les voy a mostrar una imagen, ya las vimos en las imágenes anteriores, son como que unas pequeñas columnas que se van presentando hacia abajo. Están formadas por epitelio escamoso y paulatinamente se va transformando la piel perianal. Tiene una extensión de 5 a 6 centímetros y, bueno, tiene características de hiperpigmentación, existencia de abundantes folículos pilosos y, pues, los pliegues cutáneos. En su interior, las glándulas anales, desde la submucosa, van a poder atravesar el esfínter interno, el que ya mencionamos, y van a terminar el tejido conjuntivo. Es muy importante reconocer esta parte de la anatomía, porque es justamente aquí donde vamos a poder encontrar la formación de fístulas y de abscesos, que son de las patologías que más comúnmente podemos ver en la consulta de primer nivel asociada a esta región. Y en esta imagen, para que recordemos entonces cuáles son, en este caso, las criptas de Morgagni, son esas líneas que se ven como si fueran curvíneas por encima de la línea pectínea, y es una zona anatómica importante al momento de estudiar esta región, porque nos va a permitir saber hasta qué nivel o en qué nivel está la lesión o pues lo que conocemos muy comúnmente de las inflamaciones de las venas, que son las hemorroides, las fístulas y también la presencia de infecciones que pueden provocar otro tipo de inflamaciones. Sobre todo, sabemos que la anatomía nos va a permitir entender, porque como tenemos que hacer una exploración física en nuestros pacientes cuando vienen quejándose de alguna cuestión relacionada con esta zona, y tenemos la facilidad de hacer una anamnesis adecuada, una exploración adecuada, recordando esto, pues vamos a poder dar un diagnóstico más correcto y sobre todo, pues darle el tratamiento adecuado. Entonces, tenemos aquí, para resumir, está la línea pectínea, tenemos las columnas anales, que son muy importantes, las válvulas semilunares del ano. Los senos rectales son los vasos sanguíneos que se van a presentar aquí, los vasos, las venas. Y las glándulas anales muy importantes, puesto que aquí puede desencadenarse procesos infecciosos. La mitad inferior de la zona, de la superficie, interna del ano, que es la parte más, en este caso, más baja, pues tiene su borde anal, su zona pectínea, los vasos hemorroidales externos. Y curiosamente, aquí es una zona de transición. ¿De transición en qué sentido? Nervioso, porque pasa de ser una cuestión involuntaria a una zona nerviosa voluntaria. Venosa, porque vienen las venas hemorroidales que van cayendo en forma de columna, que son esas líneas que se puede ver debajo de, en este caso, lo que es la línea pectínea. Y porque linfática, porque igual van cambiando la presencia, de los ganglios linfáticos, y el drenaje siempre va a ser hacia arriba. Es muy importante también el drenaje venoso mencionar una característica que tiene,
que la superficie, o en este caso la superficie, no la superficie interna, sino la parte superior, perdón, del ano, tiene un drenaje a la portal, y la parte inferior, que es la más cercana al recto, tiene un drenaje a la vena cava. Entonces, eso también lo debemos de tener en cuenta al momento de que encontramos alguna complicación con hemorroides o que puedan ser sangrantes, como las que vamos a ver más adelante. Entonces, hablar de anatomía, pues no podemos pasar la irrigación e inervación de esta zona. La irrigación, pues van a ser ramas de las mesentéricas inferiores, de la hipogástrica con las arterias hemorroidal superior, media e inferior. También tenemos irrigación por parte de la sacra media inferior, y pues la sangre venosa recogida por las hemorroidales inferiores va a ser, como lo mencioné, en el sistema portal, y otros en la vena cava inferior. La inervación, muy importante, también lo mencionamos, tiene una inervación simpática y una parasimpática. En la simpática va a venir del plexo sacro o del nervio hipogástrico, y la parasimpática va a provenir del parasimpático sacro, que hablamos que es el cuarto nervio del sacro, y sus ramas que se van a unir a la región pelviana. No sé si hasta aquí existe alguna duda, o las preguntas las dejaremos al final, doctora. Al final ellos hacen preguntas, doctora, y ya las leemos. Muy bien. Entonces continuamos. Sí, gracias. Bueno, hay que tomar en cuenta que la patología anorrectal es un motivo de frecuente consulta en medicina general y obviamente en atención especializada. El diagnóstico de estas patologías anorrectales es fundamentalmente clínico, y aunque la anamnesis y la exploración física van a poder ser suficientes para el diagnóstico, pues en la mayoría de los casos no siempre va a ser así. Los pacientes van a recibir a veces tratamientos sin la valoración y exploración adecuada, ya que la mayor parte de las veces cometemos el error de que creemos que cualquier molestia relacionada a la zona anal, dolor, pujo o sensación de una masa extraña, si no hacemos la exploración adecuada, pues caemos en diagnósticos inadecuados y decimos que son hemorroides. Entonces, las lesiones del ano, del recto y del colon son accesibles a la detección directa con el dedo o la endoscopía. Es una ventaja muy grande que tenemos. Pero pues la gran dificultad siempre va a radicar en que el paciente pueda presentar algún tipo de molestia en una exploración de esta naturaleza. Y también para describir las molestias anorrectales con detalles y precisión, no siempre nos vamos a encontrar con pacientes que nos puedan explicar bien qué es lo que están sintiendo. Solamente utilizan pues lenguaje muy común, es dolor, molestias, o no me puedo sentar bien, o tengo problemas para la defecación. Pero nosotros debemos de hacer una anamnesis más profunda, y eso es lo que vamos a hablar antes de pasar a las patologías. Y bueno, entonces, en cuanto a anamnesis, sabemos que es nuestra herramienta más importante. En este caso, no debemos de pasar por alto que debe ser exhaustiva. Hay que investigar antecedentes médicos previos, familiares, tratamientos farmacológicos, antecedentes quirúrgicos, sobre todo que tengan que ver con esa zona específicamente. En las mujeres, muy importante, los antecedentes obstétricos, ginecológicos y los hábitos sexuales. La exploración de esta zona, tanto para el hombre y la mujer, es de la misma manera. Sin embargo, en la mujer tenemos que tomar en cuenta la anatomía del canal vaginal, puesto que existen patologías asociadas a úlceras que se presentan entre estas dos cavidades y hay comunicaciones anormales. También debemos de recordar que durante el parto, durante el trabajo de parto, en este caso las mujeres pues pueden llegar a presentar hasta lesiones en esa zona por el trabajo de parto tan fuerte que puedan tener. O las que son multíparas también pueden presentar con el tiempo hemorroides o inclusive hasta abscesos. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos de consulta? Pues el dolor. ¿Qué hay que buscar cuando un paciente nos dice que presenta dolor anal? Hay que preguntar la duración, cuáles son los factores desencadenantes, con qué frecuencia, el tipo de dolor que presenta. Hay que tratar de explicarlo si siente como si fueran punzaditas, si siente como que late.
si el dolor es como si algo estuviera obstruyéndolo o si siente que quema. Si hay salida de líquidos, si hay salida de heces de forma involuntaria. Todos esos tipos de detalle nos va a permitir llegar a un diagnóstico más preciso. Y en cuestión al dolor en la zona anal, pues sabemos que de por sí el tema de dolor es un tema muy complejo y muy extenso. Nos vamos a tratar de concentrar en qué es lo que podemos encontrar en cuestión al dolor y la zona perineal. Bueno, en el dolor hay que ver el horario, puesto que también está relacionado con las defecaciones diurnas o las defecaciones nocturnas, si es antes o después el dolor, si es permanente, el dolor aparece o se exagera durante la defecación, si tenemos datos de criptitis, la criptitis, para recordar que es la inflamación de las criptas intestinales, la papilitis, que es la inflamación de las papilas, si presentan antecedentes de algún tipo de cáncer o alguna masa que les hayan, o que hayan tenido que tener cirugía, por alguna masa cerca de esa zona. Tal vez el dolor aparece una vez terminada la defecación, incluso a veces después de un intervalo libre, y eso nos puede dar una pista de que se presenta, de que pueda ser una fisura anal. El estudio del dolor en sí nos puede dar muchas pistas de qué tipo de problema o qué patología estamos lidiando con los pacientes que se presentan por molestias en esta zona. Entonces vamos a tener que lo que es el prolazo anal, los cánceres avanzados, los abscesos y las trombosis hemorroidales van a tener un dolor continuo. En las fisuras anales vamos a tener un dolor que va a aparecer y desaparecer después de la defecación. En un dolor que no sigue un ritmo defecatorio, es decir, simple y sencillamente puede ser, aparecerse, de la nada, de una crisis tabética y de la proctalgia fugaz, la proctalgia fugaz. Las crisis tabéticas pues son exacerbaciones del dolor causadas por la sífilis. Esos dolores intensos y agudos que pueda presentar un paciente y que así lo diga, lo narre, diciendo, no, pues es que de repente es un dolor que no soporto y solito se me quita, está muy relacionado con las lesiones por sífilis. La proctalgia fugaz, pues es una enfermedad benigna, de hecho, que tiene episodios de dolores anorrectales en intervalos y se desaparecen así como aparecen de repente. Es un diagnóstico que se podría hacer, pero no debemos de descartar que se pueda presentar otra cosa. Por eso debemos de hacer una exploración, no solamente en el interrogatorio, asumir que estamos lidiando con probablemente nada más una proctalgia fugaz o una crisis tabética y ya. También en las mujeres, pues el dolor que aumenta con la menstruación, tenemos que tener en cuenta la endometriosis rectal o la rectovaginal, que la vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de pujo, pues podemos estar hablando de una contracción por ramificación locales del peristaltismo, que el paciente se queje de sensaciones molestas y dolorosas y esto lo obliga a hacer esfuerzos para eliminar el contenido rectal y no lo logra hacer o no logra secretarlo en su totalidad. Y bueno, tenemos también el tenesmo, que conocemos que es una sensación continua de plenitud rectal, pero sin embargo, aún así existen la presencia de los cuerpos extraños y bueno, pues conduce a esfuerzos estériles de defecación y esto los podemos encontrar en diversas patologías. Entonces, como podemos ver, el dolor relacionado a la zona anal tiene muchas características que pueden darnos una pista o nos pueden guiar hacia un diagnóstico, pero pues no vamos a poder hacerlo con exactitud si no hacemos nuestra revisión del paciente. Tenemos que preguntar no solamente en cuestión del dolor, también debemos de preguntar en antecedentes cómo son las evacuaciones, si existe constipación. Las heces líquidas y constantes pueden producir irritaciones en la zona del ano, en las fibras, que tenemos en los pliegues anales, y esas irritaciones pueden causar algún tipo de fisura pequeña donde una bacteria puede entrar y se puedan generar infecciones.
La disminución de la frecuencia de evacuaciones también, lo que es la constipación, puede provocar que se impacten las heces en la zona del recto y posteriormente pueda provocar lesiones en la zona del ano. Bueno, en el canal anal en este caso. La enterorragia, pues bueno, conocida como la sangre líquida o coágulos mezclados con la materia fecal. Sabemos que se puede ver tiñe de rojo el agua que sobrenada, puede estar asociada a pólipos, a hemorroides, fisuras, cáncer. También podemos encontrar pus, que puede estar relacionado a otra lista de patologías, abscesos, disenterías, etcétera. Entonces, todo lo que es un exudado anormal en la zona anal la debemos de valorar adecuadamente y debemos de preguntarle al paciente si durante las defecaciones o las molestias, al momento de la higiene de esa zona, se ha percatado de que ha encontrado una coloración de un líquido, ya sea rojo, amarillo, etcétera, para poder pensar si vamos a tener o no una patología asociada a la presentación de estas anomalías. Tenemos que tomar en cuenta los factores cósmicos ambientales, a qué se dedica el paciente, los hábitos defecatorios. Es muy importante saber si el paciente defeca en qué posición, qué tipo de dieta maneja, sus cuestiones laborales, si trabaja en alguna posición constantemente que pueda causar daños a esa zona, estar sentado por mucho tiempo está asociado a la presentación de inflamaciones de las venas hemorroidales. Si utiliza los baños, utiliza letrina, porque esto lo puede exponer a diferentes agentes bacterianos u hongos, los antecedentes patológicos del paciente, muy importante, y pues también si tiene antecedentes quirúrgicos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se va a hacer el examen anorrectal, qué es lo que tenemos que hacer. Primero que nada, le tenemos que explicar al paciente, ¿no? Aquí no está mencionado, pero más adelante vamos a ver esa parte muy importante. Tenemos que tener el consentimiento del paciente, puesto que es una revisión en una zona muy, muy delicada. El paciente puede presentar reservas al que se le haga este tipo de exploración. Entonces, muy importante que primero se pregunte, ¿qué posición es la que más se acepta? Pues existen varias posiciones que podemos poner al paciente, no solamente está la genupectorial, también lo podemos revisar de pie, está la posición en decúbito lateral izquierda o una posición de iliotomía, como ponen en las pacientes embarazadas. En lo que yo he visto a lo largo de mi carrera es que la posición genupectoral es la mejor, se tiene una mejor visión de la zona, se puede hacer una exploración más adecuada y sobre todo para buscar si se trata de alguna lesión o la presencia de alguna otra, en este caso, pues patología, ¿no? Entonces, la inspección, pues hay que ver, en este caso tenemos que buscar sobre todo si el paciente que presenta hay hirsutismo, hay grataje, hay surcos, es decir, la piel se está cayendo, la piel está inflamada, si hay filtraciones, tenemos que evaluar con la evaluación de Valsalva, que sabemos que el paciente va a tener que la respiración la va a tener que contener y va a tener que hacer el pujo para ver si existe debilidad de los músculos. El tacto rectal lo tenemos que hacer en 360 grados, debemos de palpar las venas hemorroidales, en el caso de los hombres la próstata, tenemos que ver la fuerza del músculo elevador del ano y aquí también menciono la anoscopía y el uso de rectosigmoidoscopía, pero bueno, no todos tenemos acceso a este tipo de equipo, pero si es el caso en la consulta de medicina general externa o de primer nivel, adelante, es bueno que se utilice para poder hacer una mejor exploración y eventualmente pues al paciente se le pueda dar el tratamiento adecuado. Pero vamos a verlo ahora sí, paso a paso, ¿no? Entonces, es un componente útil en la evaluación de diferentes enfermedades relacionadas con la zona rectal, incluyendo también en el caso de los hombres, pues, las hiperplasias.
Y las indicaciones van a ser cualquier molestia de la zona, dolor, tenesmo, si el paciente tiene sintomatología urológicas, oliguria, incontinencia, también sea rectorragia, prurito anal o prolapso. No debemos de hacer una exploración anal si el paciente viene con antecedentes de procesos agudos anorrectales, si hay trombosis de hemorroides, si existe una fisura anal que esté en tratamiento, o si hay necrosis, o con un paciente que tenga diagnóstico de cáncer de colon. Se puede hacer a lo mucho una observación general, pero hay que tratar de no hacer la exploración donde se inserta, pues en este caso, los dedos para ver cómo se encuentra la zona interna. Pues el procedimiento, lavarse las manos, presentarse con el paciente, hay que obtener el consentimiento de las 4 diferentes posiciones que les mencionaba, la posición de pie, donde el paciente sin doblar las rodillas y situando ambos codos encima de la camilla. La posición que mejor se utiliza para este tipo de exploraciones es la genupectoral, que es la famosa plegaria, apoyando las rodillas y codos en la camilla. También el decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas es una buena posición, se utiliza sobre todo para la exploración de la próstata. Y la posición de litotomía, que esa es pues la que menos se podrá utilizar en el primer nivel de atención, a menos que se cuente con el equipo y que la paciente o el paciente en este caso permita que se ponga en esa posición. Sin embargo, les repito, lo ideal es utilizar la genupectoral para que tengamos una mejor visión de la zona del ano. Y bueno, en este caso hay que separar las nalgas del paciente, hay que inspeccionar el área alrededor del ano. No solamente vamos a encontrar anomalías internas, también hay unas que se pueden observar a simple vista. Debemos de ver cómo se encuentra la piel, debemos de ver cómo se encuentran los pliegues anales, si a primera vista se pueden o no observar inflamaciones o masas. Posterior a una inspección superficial, vamos a insertar en el dedo índice, la vamos a lubricar. Se le va a informar al paciente de que el procedimiento va a comenzar y se va a colocar el dedo en el ano a la altura de la línea de Julian y va a apuntar en dirección al ombligo, ¿no? Entonces, aplicando presión en el centro para que se pueda llegar hasta la zona interna del ano, que les recuerdo, como repasamos en la parte anatómica, muy importante esa zona porque vamos a poder diferenciar esa superficie interna del ano si estamos en la mitad inferior o superior y así poder saber si estamos lidiando con fisuras o con hemorroides, a qué nivel. Y sobre todo por la clasificación que vamos a ver, sí es muy importante que recordemos la anatomía. Debemos de mantener la presión para relajar el esfínter anal. El paciente puede estar incómodo, entonces si se siente que hay demasiada presión por la incomodidad, se le pide al paciente que respire profundamente, que se relaje, que esta es una inspección donde no se le va a lastimar, que simple y sencillamente se va a analizar la zona y que pueda, sí, con mucha gracia pedir que solo trate de aguantar un poco más si la molestia es muy grande. Hay que comprobar el tono del esfínter. Aquí para comprobar esto se le pide al paciente que apriete con los músculos que sabemos que son los músculos en este caso de la mitad inferior, que son los músculos voluntarios, que apriete para ver si el esfínter tiene una buena presión. Se va a examinar sistemáticamente cada parte del recto. Hacemos como un barrido de 360, que ya habíamos hablado. Siempre lo debemos de hacer no rápido, puesto que muy rápidamente podemos luego hasta diagnosticar creyendo que sintió alguna inflamación, pero pues por movimiento muy rápido que se hizo con el dedo índice, simple y sencillo fue el cambio de pliegue que se tuvo. Y hay que hacerlo buscando anormalidades, ¿no? También podemos inclusive encontrar hasta heces impactadas o tumoraciones. En los hombres, pues debemos de describir el tamaño de la próstata. También hay que aprovechar que estamos haciendo el tacto rectal y podemos hacer en este caso una evaluación de la próstata. En las mujeres debemos de palpar la prominencia del cuello cervical hacia la pared
rectal anterior y describir si su movilización es dolorosa o no para ver si hay algún, en este caso la anomalía está relacionada al cuello uterino o alguna inflamación por parte de del canal vaginal. Posteriormente a que se haya hecho una examinación adecuada, lenta, ese es uno de los tips que les puedo dar, deben de ser hacerlo con calma, no hay que ir con prisa, puesto que, repito, esto puede llevar a mal diagnosticar o inclusive hasta no diagnosticar adecuadamente, ¿no? Se retira el dedo y se va a examinar el guante. Hay que observar si hay presencia de heces y la coloración de esta o la presencia de moco o de sangre. Y pues una vez que se haya terminado el procedimiento, pues el personal médico en este caso se retira los guantes y se debe de limpiar el exceso de lubricante. Entonces, en una inspección, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las anomalías de la piel, si la piel está humedecida por secreciones, si hay presencia de rascado, si hay examatización, piodermitis. La piodermitis es la enfermedad causada por piógenos o la presencia de estafilococos, estreptococos. La liquenificación es cuando la piel se vuelve dura y gruesa por demasiada, por rascarse demasiado. En lo que ragadez es la exulceración alargada superficiales de los pliegues del interglúteo y entonces se puede llegar a ver que la piel como que se está queriendo hacer pliegues hacia adentro y se pierden los surcos propios de la zona anal o la presencia de hongos. Una inspección, como la acabamos de ver, requiere de una buena iluminación, hay que tener todo el equipo preparado, no solamente la camilla y que el paciente se ponga en la posición correcta, sino también pues, una sábana para que le demos un sentido de seguridad más apropiado. Entonces vamos a ver patologías asociadas a esta zona. Las más comunes y pues las que todos hemos escuchado en muchas ocasiones son las hemorroides. Pues las hemorroides en sí, simple y sencillamente, son inflamaciones anormales de las venas hemorroidales que se encuentran en la zona anal. Entonces, sabemos que ya vimos, más bien dicho, en la anatomía que existe una superficie interna del ano y una superficie externa del ano. Y esa diferencia anatómica, esto es lo que nos va a permitir hacer una localización de hemorroides internas o externas. Y dependiendo de las características y la clínica que presente el paciente, las vamos a poder clasificar de hasta 4 grados. También van a haber clasificaciones, dependiendo de la clínica, para complicaciones hemorroidales, que las vamos a mencionar más adelante. Bueno, las hemorroides internas, pues están caracterizadas porque están sobre la línea pectínea. Una vez más, les recuerdo que la superficie interna del ano tiene esa pequeña línea que la divide en interna y externa, donde se encuentra justamente la línea pectínea y está la presencia de las venas hemorroidales que parecen como unos pequeños tubos que van que caen, ¿no? Y son simple y sencillamente son las venas. Y hemorroides en esta zona pues están por encima de esta línea, obviamente cubiertos por mucosa, sin inervación sensitiva. ¿Qué clínica vamos a encontrar entonces cuando estamos hablando de hemorroides internas? Pues una rectorragia, puede ser macrocítica, puede ser microcítica. Anemia de poca cuantificación, el paciente está sangrando, no lo sabe y puede presentar otra sintomatología asociada a las anemias por pérdida, por hemólisis, y no, pues me siento cansado, mareado, no tengo energía, se le hace una biometría pensando en que es una probable anemia, sí se encuentra una anemia, pero se encuentra leve. Hay un prolapso hemorroidal a la defecación, el paciente puede comentar que al momento de defecar siente que algo se sale, pero que cuando termina la defecación se regresa. El dolor es leve y muchas veces es ausente, puesto que están en una zona donde la inervación sensitiva no está presente, pero sí pueden presentar prurito anal.
Entonces, esas son las características de una hemorroide interna. Pero ¿cómo la vamos a diagnosticar? Pues haciendo el tacto rectal. ¿Por qué? Porque vamos a ver si sabemos que la zona anal tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros, que obviamente un dedo índice es mucho más largo que ese. Al momento de insertarlo, vamos a pasar por la zona anal hasta la zona rectal inferior, y ahí es donde debemos de lentamente hacer presión hacia los bordes para ver si se puede sentir una inflamación y el paciente pueda decir si se encuentra alguna molestia al momento de hacer el tacto en esa zona. Las hemorroides externas, pues, vaya esa redundancia, bajo la línea pectínea, van a estar cubiertas por epitelio escamoso, y aquí sí existe una inervación sensitiva cutánea. Se van a presentar muchas veces con varios nódulos y generalmente son asintomáticos, solo producen molestias y se llegan a complicar. Estas son el tipo de hemorroides que muchas veces pasan desapercibidas. El paciente no presenta sintomatología, no hay dolor, no hay molestias, no siente que algo se esté moviendo, que algo esté anormal, y pueden llegar a terminar en complicaciones fuertes como trombosis hemorroidal, que va a causar muchísimo dolor, y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el diagnóstico clínico de las hemorroides internas o externas las vamos a hacer con una inspección anal adecuada, con un tacto rectal adecuado. Idealmente, pues existen los estudios más avanzados, la anoscopía o la rectosigmoidoscopía, pero pues no vamos a mandar a un paciente a hacer una rectosigmoidoscopía simplemente porque se sospeche de un hemorroide. Primero debemos de ver la clínica y qué características tiene. Las externas las vamos a dividir en 4 grados, dependiendo de si está o no prolapsada, si hay un prolapso al defecar, si hay un prolapso a través del ano que va a requerir una reducción, o hay un prolapso permanente. Por eso la mención de que solo producen molestias si se llegan a complicar. Entonces, en la clínica el paciente en una hemorroide, una inflamación externa de grado 1, pues no hay un prolapso, se puede percibir o se puede inclusive hasta ver la presencia de la inflamación, y puede existir un poco de rectorragia al defecar, o puede el paciente no lo ha notado, se tendría que hacer en este caso un estudio de búsqueda de sangre en heces. El grado 2 sí existe un prolapso leve al defecar, pero hay una reducción espontánea. El paciente tal vez tenga sensibilidad de la presencia de este prolapso, pero como la defecación tiende a ser un movimiento de expulsión donde se hace el esfuerzo adecuado del esfínter para que pueda movilizarse la materia fecal, pues muchas veces no pueden diferenciar si están teniendo o no la salida inadecuada en este caso, de una zona inflamada. Ya las de grado 3 y grado 4, pues ya estamos con la presencia de un prolapso a través del ano que ya va a requerir que se vuelva a introducir una reducción manual, o que ya está permanente y no se puede reintroducir, ya existe trombosis, ya hay complicaciones severas, hay dolor, y en este caso, pues cuando se clasifican las hemorroides en grado 3 o grado 4 es donde debemos de hacer las referencias para una valoración y un tratamiento quirúrgico. Y aquí en estas imágenes podemos ver cómo son las hemorroides en grados, las externas, puesto que son las que se pueden analizar a simple vista. Podemos ver las de grado 1, donde nada más se presenta una inflamación en este caso, no hay un prolapso como tal, y el paciente, a menos que, bueno, por eso se le invita siempre a las personas que la higiene es muy importante, puesto que si no hay pues en este caso el paciente no se limpia la zona anal de forma adecuada, no hay tacto, no sabría que tiene la presencia de la hemorroide. En el grado 2 ya hay un prolapso al momento de defecar, pero se regresa, hay una reducción espontánea. Puede que el paciente ya presente una molestia moderada.
En el grado 3 y el grado 4 ya existe un prolapso a través del ano que va a requerir de una reducción manual y ya puede presentarse en el grado 4 una trombosis donde el prolapso es permanente y no hay forma de que se pueda reducir de forma manual. ¿Cuál es el tratamiento que se les va a dar a las hemorroides? Como les mencioné en un principio, pues dependiendo del grado y dependiendo de su localización, es el tratamiento que se les va a poder dar a los pacientes. En el primer nivel de atención, en la consulta externa no especializada, siempre debemos de empezar con las medidas generales conservadoras. Se puede dar un tratamiento farmacológico inicial y si es necesario, dependiendo de la clasificación que se le dé con la exploración y con el tacto rectal adecuado, se le hace referencia para un tratamiento quirúrgico posterior a una evaluación por el especialista. Pues en las medidas generales conservadoras siempre se le va a comentar al paciente que debe de hacer un cambio dietético, hay que tener un mayor consumo de fibras, hay que suprimir los esfuerzos al momento de la defecación, la ingesta moderada de líquidos para que pueda haber un hábito intestinal adecuado. En la higiene local se le indica a todos los pacientes con hemorroides externas de grado 1, 2, inclusive hasta la 3, los baños de asiento con agua templada. Los baños de asientos, pues, a pesar de que la imagen está muy cómoda, normalmente no son así. Se le pide al paciente que en una cubeta ponga agua tibia, que no sea ni muy caliente. Muchas veces hay médicos que he escuchado que dicen que esté un poco más caliente que tibia, pero también todo depende de la tolerancia del paciente, y que se siente y sumerja lo más que pueda la zona anal en esa agua y la retire en intervalos de 2 a 3 minutos, ¿no? Entonces los baños de asiento son muy importantes ¿para qué? Pues para que la inflamación disminuya. Y con la inflamación, y si la inflamación disminuye, pues el paciente va a sentir mucha mejoría. En farmacológico están los anestésicos y los corticoides tópicos por pocos días, los laxantes suaves para evitar que las heces no se acumulen en la zona del recto y esto pueda provocar molestias a la zona inflamada. Y bueno, luego viene el tratamiento quirúrgico. En cuestión del tratamiento de las hemorroides, bueno, hay muchos artículos que sugieren el uso de los anestésicos y los corticoides tópicos. Sin embargo, bueno, el que más se utiliza, por lo menos en la consulta externa de donde yo estoy dando mi servicio, la diosmina, ha presentado pues en este caso ha presentado una buena aceptación para los pacientes que tienen hemorroides de grado 1, de grado 2. También tenemos el uso de lo que es el policresuleno con la cincocaína, me parece que tiene el nombre de Proctoacid, es una crema. Esta crema lo que permite, pues está indicado justamente en las hemorroides con inflamaciones y sangrados y tiene una acción muy interesante porque permite la disminución de la inflamación, a pesar de que no estamos hablando de algo de esteroides. Y tiene un uso ilimitado. El paciente lo puede estar colocando en la zona rectal hasta 2 o 3 veces al día para que le pueda dar un alivio temporal. Las hemorroides, para poderlas, pues en este caso un tratamiento que lo que el paciente desea constantemente no es que se desaparezcan, es dependiendo del grado. El grado 1 y grado 2 se pueden desaparecer con el tratamiento adecuado en desinflamarlos, con los baños de asientos, con el cambio dietético. El paciente tiene que entender que esa inflamación de esas venas no se va a remitir tan fácilmente y que si hay una persistencia, pues va a requerir de un tratamiento más invasivo, quirúrgico en este caso, con la ablación o una hemorroidectomía quirúrgica.
todo depende de que el paciente lleve el tratamiento al pie de la letra y que sobre todo haga los seguimientos con el médico y las valoraciones constantemente. En este cuadro, para que tengamos una forma más resumida de qué hacer con una hemorroide o cuando se presente ya una hemorroide diagnosticada después de hacer una valoración adecuada, un tacto rectal, la vamos a clasificar si se encuentran los síntomas de trombosis, si hay hemorroides trombosadas, si son internas o externas. Si no hay trombosis, pues entonces estamos hablando de hemorroides de qué grado, de grado 1, 2, 3 o 4. Y las medidas que se van a tomar, como les mencioné, las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico en las de grado 1 y grado 2, si el paciente lleva al pie de la letra el tratamiento en un periodo no mayor a 10, 12 días, debe de haber mejoría. Pero, pues, si el paciente lamentablemente no lo hace, o llega a comer de forma inadecuada, el tratamiento farmacológico no lo logra conseguir o no lo logra tener, pues entonces puede llegar a evolucionar a un grado 3 y un grado 4, que ya va a requerir otros métodos más avanzados de tratamiento. Y bueno, vamos entonces a pasar a las complicaciones de esas hemorroides externas que se van a trombosar. Entonces, la trombosis hemorroidal es muy peligrosa porque ya es la ruptura de uno o más vasos por esta inflamación. Hay un escape de sangre al espacio subcutáneo, hay coagulación, ya hay un hematoma perianal, existe la probabilidad de 2 a 3 semanas que se pueda hasta ulcerar, que pueda haber un cese del dolor y luego hay una ulceración y pues bueno, va a terminar en un trayecto fistuloso. Entonces, cuando una hemorroide externa está en grado 3, 4, donde ya hay trombosis, ya estamos hablando de un dolor intenso continuo, que va a aumentar con la compresión, que va a aumentar con la valsalva, con la presión que se hace para poder defecar. Hay un aumento de volumen localizado, de hecho se puede llegar a observar hasta un azul violáceo en la zona anal en relación a un esfuerzo inapropiado a la hora de la defecación. Entonces, este tipo de hemorroides se deben de asociar a crisis de constipación, esfuerzos físicos exagerados, condimentos, la ingesta de alcohol. Se puede presentar en pacientes también en puérperas, en mujeres que acaban de pasar por un trabajo de parto, donde tuvo que haber una valsalva muy fuerte, con un empuje muy fuerte, y se puede presentar un hemorroide que se inflame más rápidamente y que pueda provocar una trombosis. Entonces, aquí en el tratamiento, pues nosotros nos vamos a enfocar en un tratamiento conservador. Sí estaría interesante poder ver un tratamiento quirúrgico, pero pues eso es propio ya de la especialidad, ¿no? Ya sea de cirugía general o proctología. Pero en el conservador, ¿qué es lo que vamos a intentar? Siempre con los baños, en el reposo físico, la analgesia. Debemos de hablar al paciente del aseo local, que es muy importante, a pesar de que presente la hemorroide, hay que comentar que el aseo debe de ser con los baños de asiento, que no debe de utilizar ningún tipo de papel o toalla húmeda para limpiarse. Todo el aseo debe de ser con agua. Los ablandadores de deposiciones para que el paciente no tenga estreñimientos y el uso de nifedipino tópico para que pueda bajar la inflamación y ceder el dolor. Para aquellos que preguntan por qué es nifedipino, bueno, pues el nifedipino sabemos que tiene una acción de bloquear los canales de calcio en el músculo liso, entonces esto va a permitir que la inflamación disminuya y por lo tanto el dolor va a disminuir. Entonces, en el quirúrgico, pues si hay un trombo doloroso visible, azul, blusáceo, donde ya el dolor es demasiado intenso, pues definitivamente se tiene que solicitar la interconsulta para enviarlo al área de cirugía general para que se le pueda hacer una trombotomía con anestesia local.
que en este caso pues sería remover, en este caso, la compresión del coágulo y pues se puede haber un cese de la sintomatología. Entonces, en las hemorroides externas, que es ya hablamos de la trombosis, ahora vamos a hablar rápidamente de la fluxión hemorroidal. En este caso vamos a presentar la fluxión hemorroidal, pues es una complicación ya severa, es la más fuerte de las enfermedades hemorroidales. Tenemos un dolor intenso, un prolapso rojo, oscuro y doloroso, hay un edema de la piel, se pierde completamente todo lo que es la anatomía de la zona anal y estamos hablando de prolapsos de grado 4, hay una trombosis múltiple dentro del prolapso, por lo tal hay un edema severo. Puede ser de comienzo brusco, posterior a un esfuerzo excesivo durante la defecación. Su presencia es debida a una hipertonía exagerada del esfínter interno que ya no va a permitir que se reduzca. Y de hecho, estas son las complicaciones que más frecuentes se ven en pacientes obstétricos. Una fluxión hemorroidal. A diferencia de la trombosis, también la trombosis se puede presentar, pero cuando se trata de una complicación hemorroidal en las mujeres puérperas, es la fluxión la más constante. Y la única forma de tratar este tipo de hemorroides, pues es un tratamiento urgente, con hospitalización y luego de una valoración quirúrgica si es necesario la cirugía. Ya una vez hospitalizado el paciente, pues reposo absoluto, los baños de asientos, la analgesia, los ablandadores intestinales y no debemos intentar bajo ninguna circunstancia reducir la masa de forma manual. A pesar de que por la presencia de una fluxión hemorroidal, muchas veces se ha visto casos de pacientes que pues entran en pánico por la sensación de sentir el prolapso completamente, que es como se ve en la imagen, y desean hacer el movimiento de reducirlo de forma manual, y esto es muy peligroso porque esa inflamación, recordemos que son venas, y se puede reventar y puede haber una hemorragia severa. Entonces, ahorita, bueno, ya vimos lo que es la trombosis, vimos lo que es la fluxión, no olvidemos que es la complicación más severa, pero también tenemos la estrangulación hemorroidal. Y bueno, en cuestión de estrangulación hemorroidal, pues hay aparte del dolor intenso, está pues la tumefacción dura del hemorroides, ya existe isquemia, ya hay necrosis, todo esto porque se da un bloqueo linfático total, no hay una buena conservación de la circulación venosa, la inflamación no permite que pueda circular adecuadamente y pues aquí ya estamos igual hablando de un tratamiento quirúrgico y sobre todo evaluar en el paciente si se va a tener o no una adecuada evolución. Son las complicaciones de los tipos de hemorroides grados 3 y 4. Es una estrangulación del anillo esfinteriano, la necrosis se puede extender a toda la pared anorrectal, entonces mucho cuidado si llegamos a hacer el diagnóstico de una hemorroides estrangulada. A diferencia de la fluxión, se va a observar cómo la hemorroide externa está azulada y necrótica y se debe de hacer la referencia en el momento. Y bueno, esto es en cuestión de las hemorroides. No debemos de olvidar entonces que no son difíciles de diagnosticar. El tacto rectal va a ser nuestra herramienta principal para poder observar, primero que nada, al paciente en la posición adecuada, ver cómo se encuentra la zona del anillo rectal, si encontramos ya la presencia de las hemorroides externas, existen múltiples, solamente hay una. Se le pide al paciente que haga el movimiento de Valsalva para ver si la hemorroide, en este caso, se logra salir y sola se remite. Por eso se pide que el paciente haga ese esfuerzo para poder saber qué grado de hemorroide estamos hablando. Si es interna, por eso es necesario la introducción del dedo índice para que podamos ver con el dedo si estamos hablando de 1 o 2, si se encuentra sobre la línea pectínea, dependiendo de cuántos centímetros estemos adentro. El paciente dice que duele o no duele. Recordemos que las internas se caracterizan porque no hay inervación sensitiva,
Entonces no va a haber mucha molestia, pero sí va a existir la inflamación. Y no debemos de olvidar que también cómo se está presentando el paciente, si se está presentando con muchísimo dolor, y al momento en que se pone en la posición adecuada podemos observar una hemorroide ya con trombosis o con una fluxión hemorroidal o una estrangulación, pues en ese momento se envía al segundo nivel de atención con su referencia adecuada y su diagnóstico ya correcto. El tratamiento que nosotros podemos dar, porque existe la situación en donde los pacientes por la zona, pues en este caso, siempre en cuestiones personales, ellos luego no desean ir a urgencias o prefieren esperarse a ver si el problema puede residir con otro tratamiento. El tratamiento conservativo por parte del primer nivel o los médicos generales siempre va a ser lo básico que hablamos, los baños con asientos con agua caliente, dependiendo de qué tipo de hemorroide estemos presentando. Si es una hemorroide externa simplemente con una inflamación, sin trombosis, podemos dar, lo que son los tratamientos tópicos de los anestésicos o los corticoides tópicos, el Proctoacid, que es una crema que ha tenido muy buenos resultados, o la administración de diosmina, pero si es un caso más grave, sí se le tiene que dar la información al paciente correctamente y hacer la referencia adecuada. Y bueno, eso es muy general acerca de las hemorroides. Sí logramos verlas todas las clasificaciones que hay. Pues no pudimos hablar un poquito más extenso. Les repito, estamos viendo un panorama muy general de estas patologías. Las fisuras anales también son un tipo de lesiones muy frecuentes en la zona anal. Son grietas o ulceraciones del canal anal distal a la línea dentada, 90% localizadas anteriormente. Y en la mayoría de los casos no es gravedad, pero pues va a producir molestias significativas en los pacientes, ¿no? Este tipo de lesiones se asocian mucho al estreñimiento, con reversiones espontáneas. Algunas pueden ser hasta crónicas, donde los pacientes presentan fisuras, y no tienen tratamiento, solitas se logran en este caso remitir y pueden volver a aparecer porque presenta otro momento de estreñimiento agudo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues pueden ser por un trauma, una inflamación, una anomalía esfinteriana inadecuada, dolor por hipertonía del esfínter interno, por la isquemia, lo que va a impedir una cicatrización y por lo tanto, obviamente no puede haber una defecación adecuada. Lamentablemente con las fisuras anales, pues tenemos aquí un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque se presentan y debido a la zona donde están, que es una zona donde pasan las heces, y las heces son sustancias cargadas de muchas bacterias, es muy común que este tipo de fisuras no sanen en un tiempo, pues en este caso, en un tiempo corto. Cada vez que se logran sanar algunas fisuras, es muy común que se vuelvan